Hola a todos, infinitas bendiciones. Autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos nosotros. La autoestima es la valoración del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 o 6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, padres, maestros, compañeros, amigos, etcétera, y las experiencias que vamos adquiriendo en el tiempo. Según cómo se encuentra nuestra autoestima, esta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal. Mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso en todas las áreas de su vida. ¿Y qué es la baja autoestima? Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. Cuando una persona no logra ser auténtica, se le originan las mayores dificultades y los mayores sufrimientos, tales como enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis y ciertos rasgos que pueden llegar a ser patológicos, pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos, como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí misma ni en sus propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o desconfirmación que son transmitidos por personas importantes en la vida de esta persona, que la alientan o la denigran. Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse es por la comparación con los demás, destacando de estos las virtudes en las que son superiores. Por ejemplo, sienten que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan, creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido, y se sienten incapaces de otorgárselo. Sus seres significativos los descalifican y la existencia se reduce a la de ser un casi sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás. La persona va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a estos los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados a la familia por medio del modelo que la sociedad nos presenta y este es asimilado por todos los grupos sociales, pero la personalidad de cada uno no solo se forma a través de la familia, sino también con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente. La familia, por ejemplo, es otro lugar donde se construye o se perjudica la autoestima. Y la autoestima, además,
Es aprender a querernos y a respetarnos. Es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende también del ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que éste nos brinda. En la violencia familiar, las víctimas y los victimarios poseen muy baja autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta que está siendo abusada, no comprende que el comportamiento de la persona con la que convive es un comportamiento abusivo y maltratador, porque esta persona tiene muy baja autoestima y se maltrata psicológicamente a sí misma. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten maltratando y abusando, en este caso de un familiar. Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona producidas en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos, emocionales y físicos, como cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones graves, produciendo dificultades en la vida misma de las personas, conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones matrimoniales absolutamente desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos, problemas sexuales como eyaculación precoz, impotencia, anorgasmia, frigidez. Diversos problemas produce la baja autoestima. Y existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño, o cuando pide ayuda, cuando siente dolor, cuando tiene un pequeño accidente, cuando necesita que lo defiendan, cuando expresa miedo, cuando pide compañía, cuando el niño se aferra buscando protección, cuando el niño tiene vergüenza. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuestas, demostrándole al niño que es querido y bonito, creando una gran confusión. Todas estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rótulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en formación y el desarrollo de sus capacidades. En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la humillación con la que creció o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se atormenta con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. La autoestima y la comunicación están muy relacionadas porque según cómo se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados de la misma manera. Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser como mártires. Controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y lo hacen culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos mártires, a quienes nada les viene bien y recurre a las quejas, los reproches, las lágrimas, las amenazas de que les va a dar un ataque, etc. Por ejemplo, ¿ves cómo me sacrifico por ti y no te importa nada lo que hago por ti? Otra expresión que pueden usar los padres es, dejé todo en mi vida para criarte y me lo pagas haciendo eso. Otro comportamiento de los padres es, ¿en qué nos equivocamos contigo que nos haces estas cosas? Los dictadores controlan al niño o a la niña atemorizándolos cuando hacen algo no autorizado. Son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo les enfurece.
condenando de manera inapelable. El niño o la niña, con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación, va creciendo con una autoestima baja. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? ¿Cómo puedes ser tan estúpida? ¿Cómo no te das cuenta de las cosas? Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer. Yo no tengo que darte explicaciones. Lo haces porque te lo ordeno y punto. A veces estos roles de mártir y dictador se combinan entre sí. Se alternan y agregan más confusión a los chicos porque también van acompañados con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar o a reclamar por el trato que recibe, puede volver a ser juzgado, culpado y descalificado. Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros, así van a ser los ingredientes que se incorporen en nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta, disminuye, reproche y humilla es un buen estímulo para nadie, y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, protegerse o entender qué es la impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato, lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de mártir o de dictador. Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron nuestros padres y madres, personas mártires o dictadores. Basta con empezar a investigar de qué manera nos afectaron esas actitudes para comenzar a liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros niños o niñas que puedan estar a nuestro cuidado. Ahora, ¿cómo sanar la autoestima herida de la infancia? Para comenzar a ejercitarse en desaprender lo negativo que nos inculcaron y sanar nuestra niñez, nuestras heridas de la infancia, podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por otras. Por ejemplo, como en el subconsciente quedan marcadas todas esas programaciones, todas esas afirmaciones, podemos trabajar con afirmaciones y repetirlas con frecuencia dentro de nosotros mismos para ayudarnos a adquirir seguridad y estar presentes aquí y ahora. Por ejemplo, puedo decirme a mí mismo, realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. O solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo. Pongo límites a quienes no respetan esto. Hago acuerdos para combinar mi tiempo con el de otros sin someterme. Otro, por ejemplo, es, me aplico a mi trabajo con responsabilidad, pero si algo no va bien, no es porque yo sea un fracaso, sino que todavía tengo que aprender más. Otra afirmación, por ejemplo, es, me hago responsable del modo como trato a los demás y evito repetir lo que a mí me hizo sufrir. Otra es, tengo confianza en poder resolver lo mejor posible cualquier situación. Otra afirmación también puede ser, aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros. Otra afirmación también que podemos usar es, cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran correctas. Otra es, soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierto para cambiar todos los aspectos de mi vida que no funcionan. Entonces, si una persona tiende a valorarse de esta manera, se transforma el guía de su propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada y de buscar la aceptación en otros para sentirse querida, para sentirse valorada y amada. Ahora, con esos problemas de autoestima viene otra cosa que es la comunicación en la violencia familiar. Y la comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los seres humanos. Esta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos o no hacemos.
Silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas. Por eso una persona puede manejar la comunicación como un elemento de poder sobre otros, que le permite controlar la relación e influir sobre las personas para obtener las respuestas que desea. El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de comunicar algo que se quiere lograr. Por lo general, el dominio de la situación y el control sobre los demás. Y una manera de comunicar lo que le sucede a la persona que ejerce la violencia. Estas se sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener atención y protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de niños. También son incapaces de manifestar sus sentimientos, sus emociones, carecen de habilidad para conversar y lograr acuerdos. En conclusión, tienen un grave problema de comunicación y necesitan violentar e imponerse para sentirse poderosos y compensar su baja autoestima. Entonces, regularmente, detrás de toda persona imponente, mandona, que quiere imponer su punto de vista, que quiere que las cosas se hagan como ella quiere, que se la pasa mandando, hay una persona con muy baja autoestima y con una violencia en su interior. Aprendió comportamientos de violencia, y entonces una persona violenta que quiere violentar el espacio de los demás. Ahora hablemos de la autoestima en la sociedad. Y es que la sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como un modelo social. Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que requieran asumir responsabilidades. En nuestra sociedad, el nivel de autoestima de una persona está en cierta medida ligado a lo que hace para ganarse la vida. Es bien importante entender esto. El nivel de autoestima de una persona está ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo, un hombre puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante, una muy baja autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero aún así considerarse a sí mismo un ser despreciable, un ser indigno de respeto y del afecto de los demás. Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien parecido, por ejemplo. Puede sentir que es físicamente débil, puede sentir que es un cobarde, puede considerarse condenado a causa de su identidad étnica, puede sentir que no es deseable por algún problema sexual, por ejemplo, puede sentirse desagradable. Los criterios mediante los cuales las personas se evalúan a sí mismas son culturales. Algunos de esos criterios son, por ejemplo, si eres gordo, la gente te mira de una manera, si eres flaco, te mira de una manera, si eres lindo, si eres feo, si eres blanco, si eres negro, si eres rubio, si eres trigueño, o si tienes la capacidad para luchar, si tienes honestidad, si tienes capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, la capacidad para manipular a las demás personas, etcétera. Toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de los grupos en que participa y todo aquello que piensa de uno influirá positiva o negativamente en la personalidad o forma de verse. Ahora, ¿cuáles son algunas de las posturas habituales que indican que uno tiene una baja autoestima? Por ejemplo, la autocrítica dura y excesiva que nos mantiene en un estado de insatisfacción con nosotros mismos. La hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente atacada o atacado, herido o herida, y echar la culpa de los fracasos a los demás o a la situación, cultivar resentimientos tercos y críticos contra las personas, por ejemplo, eso es un signo de muy baja autoestima. La indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse, por ejemplo. Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir no, por miedo a desagradar y a perder la buena opinión o el respeto de los demás. El perfeccionismo, la autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen
con la perfección exigida, por ejemplo. Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que no siempre son objetivamente malas. Tener la tendencia a exagerar la magnitud de los errores y los delitos, o lamentarse indefinidamente por los errores, sin llegar nunca a perdonarse ni a perdonar a los demás. Por ejemplo, es bien interesante entender que una persona con baja autoestima es incapaz de perdonar. Una persona con una autoestima saludable perdona y olvida rápida y fácilmente. Otra característica de la baja autoestima es la hostilidad, la irritabilidad a flor de piel. Siempre a punto de estallar, aún por cosas de poca importancia, por cosas mínimas. Esa gente súper conflictiva, súper problemática, que por todo se enoja, que no se le puede decir nada porque es fosforito, es gente con muy baja autoestima. Y es gente súper crítica, a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada les satisface. Otra característica de la baja autoestima son las tendencias defensivas, un lado negativo generalizado, todo lo ve negro, su vida, su futuro, y sobre todo se ve a sí mismo muy mal. Y otra característica de la baja autoestima es la inapetencia generalizada a vivir, ausencia de felicidad por vivir, sobre todo por miedo a vivir. Es bien delicado el tema de todas las características que nos arroja la baja autoestima y cómo nos influencian, cómo nos limitan, cómo nos enferman, cómo nos dañan y cómo dañamos a otros y afectamos a otros a través de una baja autoestima. Ahora, regularmente no hablamos de qué es una buena autoestima. Y no se habla casi nunca de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo hecho por uno mismo. Por eso se dice que una persona es narcisista cuando está enamorada de sí mismo, es decir, de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, pero no está enamorado del propio ser, no está enamorado del propio ser, sino de la imagen que tiene de sí misma, de la imagen que crea para sí mismo y de la imagen que proyecta para los demás, pero no de su verdadero ser. En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, la imagen, que es como se ve exteriormente la persona, y la otra es el amor, que es el amor excesivo de la persona hacia sí mismo. La representación del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que le transmitieron sus padres. Por eso se dice que los padres tienden a atribuirle al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan de todos sus defectos. Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara con nadie, nunca envidia a nadie, nunca se justifica por todo lo que hace. No actúa como si pidiera perdón por existir, y eso es tan común. No cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros. Se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa por ocasionar molestias. Ahora, ¿cuáles son las características de una autoestima saludable, de una autoestima positiva? Bueno, cree firmemente en ciertos valores y principios. Está dispuesto a defenderlos aun cuando encuentre fuertes oposiciones colectivas y se siente lo suficientemente seguro o segura como para modificar esos valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocado o equivocada. Una persona con autoestima saludable es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio y sin sentirse culpable cuando a otros le parece mal lo que está haciendo o simplemente no están de acuerdo. Una persona con buena autoestima no emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado ni por lo que va a ocurrir en el futuro. Solamente está pendiente del ahora. Una persona con buena autoestima tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que pueda experimentar.
se considera y realmente se siente igual como persona a cualquier otra persona, aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. Alguien con una autoestima saludable da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia constantemente. Una persona con una buena autoestima no se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y conveniente. Una persona con una sana autoestima reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones, tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. Una persona con autoestima saludable es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, caminar, estar con amigos, etc. Una persona con buena autoestima es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a mejorar o a divertirse a costa de los demás. Una persona con una autoestima saludable disfruta intensa y saludablemente de una vida sexual sin ningún problema o disfunción. Entonces, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Además, es aprender a querernos y respetarnos. Es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende también del ambiente familiar, social, educativo en el que estemos y los estímulos que éste nos brinda. Como dije antes, la influencia que tiene la familia en la autoestima del niño o la niña es muy importante, ya que esto es lo que le transmite, le enseña los primeros y más importantes valores que llevará al niño a formar a raíz de esto su personalidad y su nivel de autoestima. Muchas veces los padres actúan de diferentes maneras que pueden ser perjudiciales para el niño, dejándole marcas difíciles y un continuo dolor oculto que influirá en el desarrollo de su vida para siempre. A estos padres se los llama mártires y dictadores, pero también están los que le valoran, reconocen sus logros y sus esfuerzos y contribuyen a afianzar la personalidad. Además de todo lo que hablamos ahorita, otro factor importante que influye en la familia es la comunicación, ya que están estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros, esos van a ser los factores que influyen en nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Estas experiencias permanecen dentro nuestro toda la vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y a anular su poder para que no nos sigan haciendo sufrir y para no transmitírselas a otras personas y tampoco a nuestros hijos. Entonces, también recapitulando, hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya que la sociedad es la que le presenta a la persona un modelo social con costumbres y con una cultura que a través de la familia son transmitidos al individuo. Pero cuando los integrantes de la misma tienen asuntos indefinidos en el interior por un pasado doloroso en la infancia, le transmitirá el mismo dolor y las mismas confusiones a su hijo, causándole problemas de comunicación en el ambiente social. Para poder ayudar a una persona que tiene una autoestima baja, primero que nada, se tiene que concientizar del problema que tiene y luego se le podrá ayudar llevándolo de la mano de un tratamiento psicológico, por ejemplo, y un proceso de recuperación. Y en el caso de los niños, la escuela también cumple un papel muy importante, ya que es la que debe tener la estrategia y las formas para ayudar al niño en estos sentimientos tan distorsionados que le ocasionan tantos problemas. Ahora, la autoestima fluctúa constantemente. La autoestima siempre no es baja o siempre no es alta, fluctúa regularmente. Y puede ser, como dije, más o menos inestable, en grados diversos desde el exterior. Aunque las bases se construyan durante la infancia, la autoestima no es inalterable en otras etapas de la vida. Se podría comparar las estrategias que usamos al invertir nuestro dinero y las que usamos para desarrollar la autoestima.
la cantidad y la calidad recibida durante nuestros primeros años constituyen un capital inicial o hacen crecer nuestro capital. Los grandes inversores que disponen de un importante capital de salida apuestan su dinero en inversiones que suponen un cierto grado de riesgo, pero que pueden generar muchísimos beneficios. No temen perder en ciertas inversiones, pues de todos modos siempre les quedará bastante dinero. Como nunca han sido muy ricos, los pequeños ahorristas temen perder lo poco que poseen si corren un riesgo inmoderado. Invierten entonces con mucha prudencia y de ese modo sus beneficios están a la altura de su riesgo, son bajos. Aplicado a la autoestima, este modelo financiero permite especialmente comprender por qué las personas con altas y bajas autoestimas utilizan estrategias distintas. Las primeras tienen una actitud audaz ante la existencia, corren muchos riesgos y toman más iniciativas y por ello obtienen mayores beneficios para su autoestima. Los segundos, en cambio, son más precavidos y prudentes, se muestran reticentes a correr riesgos, solo lo hacen en marcos previsibles, lo que les proporciona menos ocasión de aumentar su autoestima. Si la baja autoestima es frugal, casi abstemia, la alta estima puede ser sibarítica, pantagruélica, y uno suele ser el individuo que puede ser y no tanto el que querría ser. La vida cotidiana parece no ser abundante en estímulos. Se vive en paz, mientras la paz no se convierta en inacción, en la paz del sepulcro. La alta autoestima es pura adrenalina y orilla a la embriaguez, que puede ser de poesía y de virtud. La autoestima tiene mucho de ambición y de peligros. Cuando una ambición es desmesurada, por ejemplo, ¿cierto? Que dice la sociedad que es una ambición desmesurada. Entonces la gente con baja autoestima dice, eso no es para ti, tú no puedes lograr eso, nadie lo ha hecho, eso es imposible. Pero para una persona con alta autoestima, el que alguien le diga que eso no se puede hacer, que eso es imposible, que no va a tener éxito, que va a fracasar, que no le va a ir bien, para una persona con alta autoestima eso es gasolina, eso es combustible. Porque la alta autoestima se siente feliz ante los desafíos, se siente feliz ante las confrontaciones, se siente estimulada ante los estímulos de objetivos muy difíciles de alcanzar y que merecen la pena. Ahora, podríamos decir que existen 4 modalidades de autoestima si se tiene en cuenta su nivel de estabilidad. El primer nivel es la autoestima alta y estable. Y entonces las circunstancias exteriores y los acontecimientos de vida normales tienen poca influencia sobre la autoestima. El individuo está fuera de la manada sin obedecer ni polemizar con los demás. No consagra mucho tiempo ni energía a la defensa o a la promoción de su imagen. No necesita defenderla. En todo caso, se defiende sola. Esa es la autoestima estable y saludable. También goza de excesiva confianza en el propio valor y eficiencia y tiene todas las capacidades para sortear los peligros, superar sus límites y sortear cualquier tipo de dificultad. Las personas con buena autoestima, esto es bien interesante, las personas con buena autoestima nunca vacilan en pedir ayuda a los demás. Las personas con buena autoestima nunca vacilan en pedir ayuda a los demás. Están seguros que la ayuda es un préstamo que tarde o temprano podrán devolver. Y los demás son como los bancos, le prestan al que tiene con qué responder, con la seguridad, con la valentía de que tarde o temprano lo va a devolver. Dicho de otra manera, ayúdate que te ayudarán. En la ayuda hay una promesa de reciprocidad o reciprocidad virtual. El que pide ayuda puede dar ayuda. Puede haber, por supuesto, una toma y daca. Uno sabe con quién está tratando
y uno sabe que la persona es una persona segura, es una persona valiente, es una persona que transmite, esa es la palabra. Una persona con autoestima saludable transmite seguridad constantemente y está seguro de sí, segura de sí. No teme los riesgos, no teme fallar y sobre todo, otro de los rasgos de la autoestima saludable es el enfoque, el poder de estar enfocado siempre, siempre, el poder de estar concentrado, el poder de trazarse metas y caminar para alcanzarlas. Eso es también un distintivo de una autoestima saludable. La gente que se desenfoca, la gente que no es perseverante, la gente que es inestable, es gente con muy baja autoestima. Hablemos de la autoestima alta pero inestable. Y este tipo de autoestima, aunque pueda ser elevada, padece de grandes altibajos. Se ponen como locos ante las críticas y los fracasos, persiguiéndolos como amenazas y todo el tiempo estas personas se la pasan refregándole en las narices a los demás sus éxitos y sus virtudes. Estas personas que tienen una autoestima alta y estable, los que tienen una autoestima alta siempre y saludable, estas personas son atemperados y positivos. Mientras que las personas que tienen una autoestima alta pero inestable siempre están pendientes del desafío y del reconocimiento y respeto de los demás. La presencia constante de amenazas revela la fragilidad de una autoestima alta pero inestable. Esquemáticamente en la vida hay dos modos de reaccionar ante los fracasos: o aceptarlos y sacar una enseñanza, o culpar a los demás. A partir de un acontecimiento X, tendemos a atribuirle ciertas características al acontecimiento. Lo que ha ocurrido depende de mí o del exterior. ¿Va a reproducirse o será un hecho aislado? ¿Es representativo o limitado? Y este sentimiento de frugalidad conduce a situar la autoestima como preocupación central y exige preservarla a cualquier precio y apelar a una actitud agresiva para promoverla o bien pasiva para protegerla. Ambas actitudes responden a un sentimiento de vulnerabilidad consciente cuando corresponde a una autoestima baja y a veces inconsciente en el caso de una autoestima elevada, pero frágil. Las personas con autoestima elevada pero inestable luchan constantemente por mantener la autoestima arriba. Sus tentativas para destacarse, dominar o hacerse querer, son constantes. La imagen les reluce, pero no es oro. Se nota que son postizos, que están aparentando algo. Cuando una persona se empeña en hacerse notar, se puede ver una inquietante inseguridad en ella. Estos perfiles de autoestima se encuentran como base de diversos trastornos psicológicos. Por ejemplo, una persona que cree que tiene autoestima saludable, pero es inestable, sufre de ira incontrolable, tiene tendencia al abuso del alcohol y las drogas, es proclive a adicciones al trabajo, a las drogas, como por ejemplo, y tiende muchísimo a las depresiones y a los colapsos narcisistas. Una persona con una autoestima así no entiende que el éxito es postizo, que el éxito es una cosa pasajera. Y el éxito para esta persona es como un implante, como una prótesis, porque implica un desgaste tremendo emocional, una ansiedad excesiva, un riesgo depresivo, así como un sentimiento de fragilidad que provoca inquietudes y vulnerabilidades ante las agresiones que casi siempre son imaginarias sobre la autoestima propia. Los logros nunca aportan demasiada seguridad a una persona así. El equilibrio narcisista está perturbado, hipotecado en defenderse de las experiencias negativas. Tienen la tentación de la huida hacia adelante y de brillar para no dudar, para demostrar que valen algo.
porque la opinión de este tipo de personas, su alta autoestima, depende de lo que los demás opinen de él. Una persona así colapsa ante las críticas, colapsa ante los comentarios de otros. Ahora, el otro tipo de autoestima es la autoestima baja e inestable. Una persona tiene una autoestima baja, una autoestima es vulnerable. Debido a éxitos o satisfacciones puede subir un poco. Sin embargo, ese sentimiento es frágil y su autoestima se resiente cuando llegan dificultades. Las personas con baja autoestima pagan tributo al juicio de los otros. Su temor a engañarse o a engañar a los demás los expone a dudas, a sentirse tráfugas e impostores. La vivencia de impostura transforma los aplausos en dudas constantes acerca del mérito real. Son indecisos por temor a equivocarse, con el pretexto de desencillar hasta que aclare la prudencia, por ejemplo. Terminan montando poco o nada en el caballo de la pusilanimidad. A veces, muchas catástrofes personales y sociales nos dejan cicatrices narcisistas, porque les colocamos el pecho, les pusimos la autoestima, una autoestima suficientemente buena. Otras, un pequeño traspié pudo ser un trauma si la autoestima estaba por el piso. ¿Sí? La autoestima está por el piso. Cualquier cosa detona, por ejemplo, una persona con una autoestima baja e inestable, llanto, desesperación, drama, por ejemplo. Las personas con baja autoestima parecen mansas, pero son muy, muy quisquillosas. No soportan la crítica de los demás y cuando las personas los critican se enfurecen y se vuelven soberbios, agresivos y violentos. El síndrome del impostor puede ser crónico en sujetos con baja autoestima que suelen pensar que no están a la altura del reconocimiento logrado. Estas personas padecen una ansiedad permanente en el cumplimiento de sus tareas. Esta ansiedad los expone a estados depresivos a pesar de éxitos notables. Su incomodidad ante el éxito se basa en que éste le produce disonancia cognitiva, producto de la contradicción de la idea que tiene de sí mismo y la mirada de los otros. Si bien necesita los logros, les temen al éxito, les temen a los logros, porque les coloca ante una enorme exigencia. Es increíble. Una persona con baja autoestima triunfa y la siguiente vez se va a autosabotear y va a hacer lo posible por fracasar, porque cree que no estará a la altura del logro, porque cree que no podrá repetir el logro. Y no solo se autosaboteará tratando de fracasar, sino que se retirará, porque está convencido que va a fracasar y que no es capaz de lograr cosas en la vida. Una baja autoestima, sin embargo, tiene aspectos beneficiosos porque la modestia, por ejemplo, favorece que aceptemos a los demás y sus puntos de vista, lo que ayuda a comprender aquello que no comprendemos. Por el contrario, una elevada autoestima puede hacer que el sujeto no escuche las informaciones del entorno y, si bien soporta mejor los fracasos, los atribuye a causas ajenas a él. Estamos hablando de la autoestima alta pero inestable. Ahora hablemos de la autoestima baja y estable. En este caso, la autoestima se ve poco afectada por los acontecimientos exteriores. Están resignados totalmente y hacen pocos esfuerzos para valorarse a sus propios ojos o a los ojos de los demás. Si no se sienten queridos, tenderán a replegarse en lugar de renovar vínculos satisfactorios. Si creen haber fracasado, tenderán a paralizarse y reprocharse sin darse otras oportunidades. Se ilusionan con fantasía de éxito y gloria, pero el temor a las decepciones los paraliza. Dependen excesivamente del reconocimiento de los otros. Las personas con baja autoestima predominan en emociones negativas, constantemente sienten vergüenza, constantemente están enojados, tienen cólera, constantemente están inquietos, no se pueden concentrar, tienden a la tristeza, tienden a la melancolía, todo el tiempo creen que la gente está en contra de ellos, que la vida está en contra de ellos, que las circunstancias trabajan en contra de ellos, constantemente sienten envidia, son incapaces de entablar vínculos afectivos, por ejemplo, y son utilitaristas.
Estas personas padecen de sentimiento de vulnerabilidad al sentirse amenazadas por las vicisitudes de la vida cotidiana. Cualquier riesgo es una amenaza. Se dedican más a la protección de la autoestima que a su despliegue. Evitan arriesgarse a la crítica o al rechazo. Permanecen en la sombra porque no están dispuestos a exponerse. En este respecto, hay cierto tipo de personas que dicen: yo no hablo en público porque no estoy interesado en llamar la atención, no aparezco en público porque no estoy interesado en llamar la atención. Tiene miedo a las críticas, tiene miedo a una cantidad de cosas, pero no es por modestia, no es por humildad, es por baja autoestima. Hay que tener una diferencia bien clara porque a veces la baja autoestima se disfraza de modestia, la baja autoestima se disfraza de humildad, la baja autoestima se disfraza a veces de obediencia, de entrega. La baja autoestima es un tipo de soberbia. Y los sujetos con la autoestima equilibrada tienden a buscar una evaluación, mientras que aquellos con una autoestima baja buscan aprobación constante. Por eso la gente deja de hacer muchas cosas en la vida, dejan de trabajar, dejan de exponerse, dejan de emprender, dejan de hacer una cantidad de cosas porque siempre buscan la aprobación. Por eso tienen miedo de fallar y prefieren no hacer nada a fallar, porque no toleran los reproches y las críticas y lo que otras personas puedan pensar de ellas. No se trata de miedo, sino de alergia al fracaso. En los trastornos de la autoestima es yo lo llamaría una hipocondria del ego. El dolor y la muerte se ocultan tras el miedo al fracaso y al rechazo social. Cuanto más afectada está la autoestima, existe el riesgo de una depresión prolongada y grave. Es menos probable que pueda superar la depresión una persona pesimista y que no da ocasión de ser alentado. En las depresiones leves, en cambio, las personas están dispuestas a recibir mensajes valorizadores. En las personas con una baja autoestima no existe ninguna relativización, ninguna distancia, ninguna indulgencia hacia los pequeños defectos. Por pensar solo en lo que los otros piensan, se olvidan en pensar en ellos mismos. La baja autoestima es una forma de alienación, ya que se delega en los otros el poder de dictaminar cuánto vale uno o en quién predominará un sentimiento de tedio y vacío. Cuando la persona tiene baja autoestima, es una persona muy crítica. Una persona con baja autoestima es una persona que critica muchísimo a los demás. Una persona con baja autoestima es una persona que juzga muchísimo a los demás. Una persona con baja autoestima es una persona que habla mal todo el tiempo de los demás y de todo. Una persona con baja autoestima es una persona que habla de otras espaldas. Una persona con baja autoestima es una persona que es intransigente con los errores ajenos. Una persona con baja autoestima es incapaz de perdonar y olvidar. Una persona con baja autoestima es incapaz de empezar algo de nuevo. Cuando la autoestima es baja, disminuye a la resistencia frente a las adversidades y las personas se encallan frente a vicisitudes superables. El déficit en la autoestima no supone incapacidad para los logros, ya que se puede tener el talento y empuje necesarios para concretarlos. Sin embargo, disminuye la eficiencia y la capacidad de alegrarse con sus logros, que serán vivenciados como insuficientes. Cuanta menos autoestima tiene una persona, más inadecuada será su comunicación debido a sus pensamientos y sentimientos y al temor a la reacción a los otros. A la inversa, una autoestima elevada fomenta la vitalidad y la extroversión. Una persona con baja autoestima prefiere tener un lugarcito asegurado en un grupo poco valorizado a esforzarse para defender un lugar en un grupo competitivo. Los atrae demasiado la inserción en un colectivo dispuestos a compartir los éxitos. Encuentran allí sobre todo la seguridad de una disolución de las responsabilidades si el fracaso se produce. Ahora, hablemos de una autoestima equilibrada. Una autoestima equilibrada es una autoestima que no se desvela por nada. Es una autoestima que completamente está
en su centro. Una autoestima que no está sujeta a los estímulos externos. Es una autoestima que responde con naturalidad a todas las cosas. No necesita estímulos de peligro, ni retos, ni nada. Una autoestima equilibrada, una autoestima completamente sana, en armonía, ¿cierto? Es una autoestima que se da a la acción constantemente, ¿sí? Es una autoestima que siempre acepta riesgos, que intenta desarrollarse en sus competitividades, que está siempre enfocada en aprender, en mejorar, en ampliar sus límites. Es una persona que constantemente está tratando de consolidarse a sí misma, ¿sí? Es una persona que no quiere ser perfecta, que entiende que no es perfecto, que entiende que la gente siempre está en la búsqueda de la felicidad, entiende que no hay nadie perfecto, ni le interesa encajar en un molde de perfección, no le interesa llamar la atención. Es una persona que vive en un estado de muchísima naturalidad y armonía, es decir, no tiende a llamar la atención ni tiende a esconderse. Entonces, si la autoestima si el requisito para tener una buena autoestima fuera el ser perfecto, pues nadie tendría buena autoestima. Empecemos porque no hay cuerpos totalmente sanos ni psiquismos sin fallas. Por ejemplo, la vida privada de Pablo Picasso no era una obra de arte, por ejemplo. Hay muchas estrellas de rock, estrellas de la música, estrellas del cine que viven absortos en el consumo de drogas. Entonces hay que entender que elegir es privarse de otras elecciones. En general, por más que algunos de nosotros emprendemos, por ejemplo, un negocio inmobiliario, no porque la música no nos apasione, ¿sí? Sino porque tenemos talento para el negocio inmobiliario. Entonces, si elegimos, por ejemplo, el negocio inmobiliario, pues no vamos a elegir el negocio de la música, ¿cierto? Podemos elegir el negocio inmobiliario y prepararnos en el camino para el negocio de la música. Lo que quiero decir con esto es que una autoestima equilibrada no se limita, ¿sí? Elige una cosa y se enfoca en ella, aunque tenga otros sueños, tiene éxito en esa cosa y luego se enfoca en la otra, y luego en la otra, y luego en la otra. O sea, una persona con autoestima saludable tiene enfoque, ¿sí? Enfoque. No quiere hacer varias cosas a la vez, ni alcanzar varias cosas a la vez, porque eso le resta enfoque, le resta seriedad, le resta madurez, le resta responsabilidad y le resta obviamente capacidad. Entonces, una persona con una autoestima saludable es una persona coherente en la acción, ¿sí? Es una persona coherente en la acción. Entonces, resumiendo, los conocimientos necesarios para una autoestima saludable implican que los otros conocimientos primordiales, básicos, que son lo que hemos aprendido en la niñez con nuestros padres y adultos, pero sobre todo con nuestros padres, implica que nuestros padres nos hayan dado un conocimiento primordial de amor y respeto siempre, de amor y respeto siempre, y que hayamos tenido esa imagen de amor y respeto siempre, ¿sí? Implica que nos hayan ofrecido reglas estables y razonables, que hayan contribuido a generar expectativas adecuadas y que nunca nos hayan ridiculizado, por ejemplo, ni humillado, ni maltratado moral, emocional, ni mentalmente, ni psíquicamente, y menos físicamente. Y siempre también parte integral de tener una autoestima saludable es que nos hayan transmitido una sensación de seguridad, de respeto y de valoración en nuestros logros y en nuestras capacidades. Por ejemplo, cuando los papás
tratan al niño como un bebé, lo sobreprotegen y lo miman constantemente, lo miman y lo sobreprotegen, regularmente siguen tratándolo así de adulto, pues es un adulto con muchos problemas. Es un adulto con tendencia a la depresión, es un adulto con tendencia a la alienación, le cuesta entablar vínculos sociales y relaciones afectivas. Está más por la satisfacción de sus propios intereses, porque de hecho un niño mimado siempre está en la satisfacción de sus deseos y sus demandas. Entonces él crece pensando que los demás son juguetes y solo tiende a satisfacer sus necesidades egoístas, por ejemplo. Entonces ahí al niño nunca se le, digamos, nunca se le maltrató psicológica y emocionalmente, pero sí se le disminuyó su propia valía a través de los mismos excesivos. Entonces crece siendo un hombre físicamente, pero mentalmente es un niño, es un bebé, ¿cierto? Ahí surge una baja autoestima, no debido al maltrato, pero sí debido a que los padres lo convirtieron en un discapacitado emocional. Entonces, realmente necesitamos observarnos muy, pero muy bien, muy bien para tener una autoestima saludable y recuperar nuestra autoestima. Esencialísimo. Si tenemos una autoestima enferma, nuestra vida será enferma. Muy importante sanar nuestra autoestima. Señora Marta Cecilia, ¿cuáles serían los pasos para recuperar nuestra autoestima? Bueno, el primer paso para recuperar la autoestima es descubrir nuestros comportamientos que nos llevan a tener esa baja autoestima, el origen de nuestros comportamientos y actitudes de no valoración y de rechazo. Eso es lo más importante, reconocerla, ¿cierto? Primero, antes de cambiar algo hay que reconocerlo, y para entender que tenemos una baja autoestima necesitamos reconocer nuestra baja autoestima y sus mecanismos y comportamientos, ¿ok? Eso es lo más importante para iniciar. Y a partir de ahí, empezar a desarrollar acciones que sean antónimos de esas características de la baja autoestima que tenemos y de sus diversas manifestaciones. Recuerden, una autoestima saludable nos permite tener una relación saludable con la vida. Así como es la relación que tenemos con nosotros mismos, así es la relación que tenemos con el entorno. Así como es la relación que tenemos con nosotros mismos, así es la relación que tenemos con los demás. Así como nos tratamos a nosotros mismos, así la vida nos trata, porque la vida es solamente un espejo, nada más. Es solo un espejo de nuestros estados mentales. Deseo que tengan un maravilloso día y puedan reconocer todos estos comportamientos en ustedes, porque sin transformar la autoestima, que es, digámoslo, el timón de la personalidad, no podemos transformar nuestra vida e ir por el camino que queremos ir. Tengan un muy, pero muy feliz día.